en Gracias, Padre, y te invitamos nuevamente para que tú seas nuestro Maestro. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Algunos de ustedes pueden leer, ayudarme leyendo Lucas, el capítulo 16. Lucas, el capítulo 16, 19 al 25. Lucas 16, 19 al 25, por favor. Algunos de ustedes que tenga esas ganas de leer, ¿no? Lucas 16, 19 al 25. ¿Ok? Voy cerrando. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién me quisiera ayudar leyendo? Es que te lea. Sí, Cristina, gracias, gracias. Había un hombre, hay muchas voces, William, que se oyen. Sí, ya silencié a todas. Había un hombre rico que se vestía con ropa fina y elegante, y que todos los días hacía fiestas con mucho lujo. Había también un pobre llamado Lázaro, que estaba lleno de llagas y se sentaba en el suelo a la puerta del rico. Este pobre quería llenarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Un día el pobre murió. Los ángeles lo llevaron a estar con Abraham en el paraíso. El rico también murió y fue enterrado. Y mientras el rico sufría en el lugar a donde van los muertos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro con él. Entonces gritó: Padre Abraham, ten lástima de mí. Manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y venga a refrescar mi lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó: Hijo, acuérdate que a ti te fue muy bien en la vida y que a Lázaro le fue muy mal. Ahora él recibe consuelo aquí y tú sufres. Bueno, Cristina, muchas gracias. De paso, una buena lectura, la que has hecho. Esto es lo que vamos a ver ahora, y quizás también algo más de esto en el segundo servicio, ¿no? Es un tema que despierta curiosidad y también es bastante polémico, ¿no? Lamentablemente, el tema se ha prestado para enfocar, ¿no?, el infierno. Ya a eso se basa muchas disertaciones, películas. Cuando uno mira, deja mucho que desear. Se ha perdido de vista el mensaje que quiso Jesús transmitir en esta parábola, ¿no?, del rico y el Lázaro, que nosotros hemos titulado Entre el infierno y el cielo, ¿no? Entonces, se ha enfatizado más en la parte del infierno, ¿no? Es utilizada la parábola para hablar de una teoría de ultratumba, del más allá, de qué es lo que pasa con las personas que mueren, ¿no? Si se van al infierno, se van al cielo o al purgatorio. Digo con mucho pesar y tristeza, la parábola se ha enfocado para argumentar ese tipo de teorías, ¿no? Sin embargo, ese no fue el propósito de Jesús cuando él contó esta parábola. Otro problema que tenemos con la parábola o con idea que viene de algunos sectores es la siguiente, ¿no? Que Cristina nos lo leyó, y es el siguiente. Fíjese lo que se menciona allí, ¿no? Sobre Lázaro, que era un mendigo, ¿no? Que estaba lleno de llagas, pero que él va al cielo porque era pobre, ¿no? Lázaro ha recibido males, ¿no? Le dice, y
tú has estado bien. Así que debido a los males que ha recibido Lázaro, él ha sido admitido en el seno de Abraham, está entre los salvos. Y bueno, algunos toman esta parte para mencionar que quienes se van a salvar son los pobres, ¿no? Entonces, como que si la pobreza fuera una virtud, ¿no? Sí, un acto meritorio. Y por eso que existen, pues, monjes mendigos, ¿no? Monjes que hacen voto de pobreza basados en estos textos y otros más que están en la Biblia. Entonces, desde ya voy mencionándoles que hay una serie de interpretaciones que nos ajustan al texto bíblico. Entonces, nace la imperiosa necesidad de entender qué es lo que quiso Jesús decir con esta parábola. Primero, vamos por los problemas de interpretación que existen con la parábola. El primer problema que yo veo en cuanto a la hora de interpretar un texto como el que estamos nosotros viendo, tiene que ver con nuestra cultura. En ocasiones, y muchas ocasiones, la cultura, ¿no? Nuestra cultura se impone sobre nuestra forma de ver las cosas. Hay un ruido ahí, a ver si logro apagarlo. Ok. Estaba hablando de un poco de interpretación. Muchas veces nuestra cultura interpreta el texto. O sea, es basado en nuestra cultura, cómo vemos las cosas. Cuando tratamos con textos como esto, es lamentablemente a través de nuestra cultura es como interpretamos. Les voy a dar algún ejemplo por allí que tengo en unas láminas, ¿ya? Vamos a ver estos ejemplos que tengo en la siguiente lámina. Ustedes van a ver cómo es la cultura, ¿no? La cultura es fuerte a la hora de interpretar ciertos pasajes bíblicos. Vamos rápidamente. Bueno, aquí tengo una lámina. Muy bien. Fíjese la primera lámina. A ver, vamos a ver si nos sale. No sé si ustedes pueden visualizar la lámina que está ahí al frente. Vamos, la primera lámina. A ver. Muy bien. Si ustedes se ven, esta es una iglesia católica japonesa, ¿no? Ahí ven la iglesia católica japonesa, está vacía, pero hay una lámina que se puede vislumbrar o detectar fácilmente, ¿no? No sé a qué les recuerda esta lámina a ustedes, pero esta es la Virgen María con el niño Jesús en brazos. Si usted nota la vestimenta, es una vestimenta pues asiática del Medio Oriente, tanto de la señora o la Virgen y también del niño, ¿no? Si usted se fija en en la parte física, se va a dar cuenta pues que el niño Jesús tiene ojos de un japonés. Lo mismo también María tiene los ojos de una japonesa. ¿Qué ha pasado con esta figura? Es que la cultura se ha impuesto a la hora de pintar un cuadro como estos, ¿no? Esto quiere decir que en muchas ocasiones, a la hora de leer un texto bíblico, nuestra cultura se impone y esto no se puede evitar, no se puede evitar. Veamos otra escena o otra foto que también es interesante. Esta de acá, ¿no? Esta es una Virgen María africana, ¿no? Ahí podemos ver a María, podemos ver también al niño Jesús, y son de color. No tengo ningún problema con las personas de color, sino que aquí estamos enfatizando que en ocasiones la cultura se impone a la hora de describir nuestra fe, ¿no? Es decir, nuestra fe es descrita
desde nuestra cultura. En otra ocasión, a aquellos que son de Perú y en la parte de aquí de Nobol, cuando viajé a Guayaquil, pude notarme que hay un Cristo moreno, ¿no? En esta parte de Nobol, cerca de Guayaquil, hay otra ciudad que he olvidado el nombre, y estuve conversando con las personas del lugar y me hablaban de un señor de los milagros, o moreno, ¿no? Yo identifiqué rápidamente con el que hay en Lima, ¿no? Este Cristo es moreno, ¿no? Es una figura que fue hecha en la época del virreinato, más o menos en el año 1600. Alguien dibujó en la pared, un esclavo, ¿sí?, africano, dibujó un Cristo y lo hizo, pues, de acuerdo al color que él era, ¿no? El Cristo moreno. Hubo un terremoto en esa época en Lima, todo se destruyó menos este mural o figura. Y desde entonces, pues la mayoría de gente, especialmente de color moreno, sigue al Cristo moreno en Lima, ¿no? Es conocido como el Señor de los Milagros. Entonces, esto tomo como ejemplo para mencionarles que en muchas ocasiones, a la hora de tratar con un texto bíblico, no se puede evitar que nuestra cultura se imponga en la interpretación del texto bíblico. ¿Ok? En muchas ocasiones esto sucede con los fenómenos apocalipsis también, ¿no? A la hora de tratar textos como el Apocalipsis, en realidad la cultura se impone con los textos apocalípticos, ¿no? Y entonces en ese aspecto fracasamos en entender lo que quiere decir Apocalipsis, ¿no? Usted sabe, hoy día Apocalipsis está asociada con la vacuna, Apocalipsis está asociada con el famoso chip, microchip, que de hecho nada tiene que ver con Apocalipsis, pero bueno, debido a que estamos viviendo en una época de tecnología, de avances, entonces los intérpretes de ahora culturizan el Apocalipsis y pues le dan una interpretación más de nuestra época, ¿no? Sí, es así. En el siglo VI, en cambio, el Apocalipsis era interpretado de otra manera. Ustedes saben cómo miraban los cristianos, y hay todo un libro sobre eso, especialmente del Medio Oriente. Cuando miraban el Apocalipsis, ellos veían en la religión musulmana que había aparecido ya en esa época y que estaba teniendo auge, ellos miraban en el personaje de Mahoma, al anticristo, ¿no? El musulmán como la religión apóstata y que estaba haciendo perder a muchos cristianos. Entonces para ellos el anticristo o la bestia apocalíptica era pues Mahoma y la religión musulmana, ¿viste? Eso es un problema de la cual nos tenemos que desprender, hermanos, si queremos nosotros ser bíblicos. No dejemos que nuestra cultura se imponga sobre el texto bíblico. Dicho esto, avancemos con lo siguiente. Todo buen expositor de la Biblia que quiera llegar a la verdad se tiene que preguntar, este texto que acaba de leer Cristina, ¿en qué tiempo se escribió? ¿Quién lo escribió? ¿Quiénes fueron los receptores los primeros receptores de este escrito? No solamente eso, a la hora de Jesús contar la parábola, ¿quiénes estaban escuchándole? ¿Cuál era la audiencia de Jesús? Estas cosas son importantes para llegar al contenido del mensaje. Si no, el mensaje se va a diluir y perder de vista, ¿no? Entonces, es importante reconocer esto. ¿Cuál era la cultura que primaba en esa época? No era la nuestra, por supuesto. Nosotros estamos 2000 años después. Es una cultura del Medio Oriente. Por lo tanto, la historia que usted vamos a estudiar pertenece a una cultura, pertenece a una época. No es la nuestra. Los occidentales somos completamente diferentes a los del Medio Oriente, y encima estamos hablando de años, ¿no? Hace muchos años Jesús contó esta parábola. Él era un judío,
su audiencia era judía. Por lo tanto, darle una interpretación muy privada no ayuda al entendimiento del texto bíblico. Necesitamos ser objetivo. Para eso tienes que desprenderte de tu cultura, debes dejar de leer el diario, los journals, y transportarnos en el tiempo a esa cultura. Así vamos a aprovechar mucho sobre el texto bíblico y Dios nos va a dar su bendición, porque estamos entrando en el tiempo, descubriendo qué es lo que quiso decir Jesús, cuáles eran las costumbres de esa época, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Entonces, dejando de lado todas las interpretaciones del pasaje, que se han dado y que son sofisticadas, modernas, vamos al texto. El autor de este texto es Lucas, ¿no? Como ustedes ya saben, Lucas fue un médico y el objetivo al escribir este libro, ¿no? De Lucas y el mismo Hechos que lo escribió el mismo Lucas, es hablarnos sobre la persona de Jesús, ¿no? Es más, todos los autores bíblicos tenían como, escribían su libro para hablarnos algo de Jesús, ¿ya? Entonces el texto bíblico debe ser visto desde Jesús, ¿no? Como centro debe tener a Jesús. Esa es la tarea. No hay que ver en el texto cuestiones morales, sí, porque así se ve la parábola también, como si fuera una situación moral más política, ¿no? Es decir, el rico representa a los políticos, a los corruptos, y los pobres, pues, al pueblo que está siendo oprimido, porque hasta se politiza la parábola, ¿no? Hay gente muy versada en politizar la parábola, que aquí está hablando de los de arriba y los de abajo, ¿no? Y sacan sus interpretaciones. No, el texto bíblico tiene que ser visto como encontrar en la parábola a Jesús. Jesús es el que da el sentido a la escritura, el sentido también de vida a los seres humanos. Entonces, esto fue el propósito también de Lucas al escribir este evangelio. Algunos lo llaman el evangelio dentro del evangelio, ¿no? Al libro de Lucas. Una prueba bíblica de esto se encuentra en el mismo libro de Lucas, antes de volver a la parábola, como clave. Vamos a Lucas, y muchos utilizan este pasaje, que está en Lucas, el capítulo 24. Lucas 24. ¿Sí? También voy a pedir que me ayuden con la lectura sobre el pasaje. Lucas 24, por favor. 26-27. Lucas 24, 26, 27. Si alguien me ayuda con la lectura. Lucas 24, 26 y 27. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. El 27. Ay, disculpe. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Bien, ¿qué decía el doctor Lucas entonces? La escritura, ¿cuál es el propósito de la escritura? ¿De qué trata la escritura? Sobre Jesucristo. Sobre Jesús. Exacto, hermana. No estamos nosotros jalando de los pelos a los textos bíblicos, sino que estamos viendo que el propósito de la escritura es revelarnos al Mesías, es hablar sobre Jesús. La escritura reposa en Jesús. Entonces va a ser la clave a la hora de entender parábolas difíciles como las que nosotros hemos elegido para nuestro estudio. ¿Estamos? Esto es lo que Lucas persigue, es enseñarnos acerca de Cristo, no cuestiones morales,
sí, donde lamentablemente el catolicismo sacó mucha partida en el tercer siglo, cuarto siglo, para tomar los evangelios como moralejas morales, ¿no? Y ahí hablaron sobre los pobres y los ricos, y aparecieron los monjes que eran mendigos, ¿no? Y otras personas que dejaron sus riquezas para hacer voto de pobreza. Así interpretaron los textos bíblicos en la época medieval también. No, el texto bíblico, como hemos visto en el Evangelio según San Lucas, tiene como meta enseñarnos y revelarnos al Señor Jesucristo. Porque recuerden que sin Jesucristo no hay cielo. Sin Jesucristo no hay fe. Sin Jesucristo no hay esperanza. Sin Jesucristo las escrituras son simples palabras y hasta sin sentido, ¿no? Es Jesucristo el que adorna y el que sostiene el contenido bíblico, ¿ya? De todo, desde Génesis hasta Apocalipsis, es Jesucristo, ¿no? El eje central de todo el entramado teológico y bíblico. Ahora, una vez visto esto, otra pregunta que debe hacerse el lector es: ¿en qué momento lo dijo esta parábola? Es decir, ¿qué estaba sucediendo para que él contara esta parábola? ¿No? ¿Qué provocó a Jesús que él contara esta parábola? Porque las parábolas son como ilustraciones. Algo debería estar ocurriendo, pasando, que Jesús se animó a contar esta parábola, ¿no? Esto también es importante descifrar, ¿no? Y para eso tenemos que ver el contexto. O sea, lo que hemos leído en Lucas 16 es el texto, pero ahora hay que ver el contexto. El contexto de Lucas 16, hermanos, está en Lucas, el capítulo 15. Vamos a ver rápidamente ese contexto, ¿no? ¿Qué le animó a Jesús a contar la parábola del rico y el asno? Lucas 15:1. Los publicanos y pecadores se acercaron a Jesús para oírle. Esto es impresionante ya en el texto, ¿no? Dice que a Jesús se le acercan personas con problemas morales, personas con antecedentes pésimos. A Jesús se le acercan pecadores y publicanos. Los pecadores y publicanos gustan de la predicación de Jesús y se le acercan, ¿no? Se acercan estas personas inmundas a Jesús. Mientras tanto, había otro grupo religioso en el primer siglo que no le gustó esto. ¿Y quiénes eran? Dice el 2. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. Muy bien. Hay este otro grupo, el grupo moralista. Es un grupo de paso de élite, muy reconocido por los judíos. Entre el pueblo también eran aplaudidos, amaban los primeros lugares. Y estos sujetos se llamaban los fariseos. Estos eran los fariseos y los escribas. Y estos fariseos y escribas no estaban de acuerdo en que Jesús coma con los pecadores, reciba a los pecadores. No, ellos no estaban de acuerdo, se sentían fastidiados y más bien criticaban a Jesús. Ellos criticaban a Jesús. Y entonces el verso 3 dice: y él le contó esta parábola. ¿Sabes cuántas parábolas le contó? 5. 5 parábolas. Está la parábola de la oveja perdida, la moneda perdida, los hijos perdidos, el mayordomo infiel y la parábola del rico y el asno. Es decir, son distintas series, pero que nacen a partir de esta molestia de los escribas y fariseos. ¿Me comprende? Y entonces en muchas de esas parábolas Jesús va a hacer mención de los escribas y fariseos. Va a hablar de ellos y de su sistema de salvación por obras. Esto es importante. Y también va a hablar del otro grupo, de los que eran rechazados.
del grupo de los excluidos. Entre ellos está justamente los pecadores y publicanos. Y entonces, a la hora de ver la parábola del rico y el Lázaro, automáticamente tenemos que comprender algunas cosas. El rico simboliza a los escribas y fariseos, al grupo religioso de élite, a estos que no amaban a los pecadores, sino que los juzgaban, los criticaban y los excluían de la congregación, que no les permitían acercarse a ellos. ¿Me comprende? A eso simboliza el rico. Y el Lázaro, el que es rechazado, el que es excluido, el que es marginado, el que es dejado de lado, al cual solamente recibe burlas y mofas, representa a los pecadores y publicanos. ¿Estamos? Me obliga el mismo texto a pensar de esa manera. Ahora vamos a la parábola para buscar si esta hipótesis, que es mía, tiene fundamento en el mismo texto. ¿Me entiende? Vamos a comprobar si la hipótesis que estoy lanzando en este momento tiene asidero, porque si no también hay que rechazarla, ¿no? Entonces vamos ahora sí a la parábola, internamente a la parábola. Por favor, volvamos a Lucas, el capítulo 16. Lucas, el capítulo 16. El verso 19. Vamos despacio, por favor. Lucas 16, 19. Fíjese lo que dice. Había un hombre rico. ¿Cómo era el hombre? Rico. ¿Ya? Es decir, tenía mucho dinero, archimillonario. Había un hombre rico que vestía púrpura y lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Hoy, tan rico sería que hacer banquete todos los días y no se desfinanciaba. Yo no sé si nosotros podemos hacer banquete todos los, a la justa hacemos nuestro cumpleaños, ¿no? Por lo menos digo, es cada año. y compramos una tortita por ahí de $10, ¿no? Entonces, ya los regalos ya no son como antes, tampoco que te regalaban físicamente, sino que ahora son regalos, tortas por internet, zapatos por internet, ¿no? Amor por internet, es decir, todo se ha vuelto cibernético, ¿no? Ya no recibimos. Pero este rico, en cambio, dice que hacía banquete todos los días, y dice con pompa, ¿no? Porque dice con esplendidez, es decir, con mucha pompa. Otra cosa que también es interesante, que Jesús añade allí adrede, dice que se vestía. A ver, pregunto, hermanos, ¿de qué se vestía? Púrpura. Púrpura y vino fino. Púrpura y vino fino. Aquí hay una pista interesante. Si bien es cierto que el rico no tiene nombre, en cambio el pobre sí tiene nombre, se llama Lázaro. Sí, es interesante que no tiene nombre, pero aquí Jesús está hablando de personajes de esa época. ¿Quiénes se vestían de púrpura y lino fino? Y pregunta, en la época del primer siglo, cuando Jesús dice esta parábola. Parece. La clase sacerdotal, los religiosos, aquellos que ministraban en el templo, ¿no? Ahí estaba Caifás, por ejemplo, ¿no? Que usaba el atuendo, un atuendo por dentro blanco y uno de púrpura, ¿no? Y de lino fino. Siempre les he hablado que la púrpura era un vestido carísimo, ¿no? Porque era un color rojo, la púrpura, ¿no? Medio rojo así, o rojizo, que la sacaban del mar, de las conchas del mar, son una especie de conchas, que para teñir una ropa se necesitaban como 50.000, es decir, era demasiado. Entonces, el vestido de este rico era un vestido, pues, carísimo, costoso, ¿ya? Entonces, aquí Jesús no está hablando del Papa, aquí Jesús no está hablando del presidente de los Estados Unidos, está Jesús hablando de la gente de esa época, ¿no? De estos sujetos llamados sacerdotes, ¿no? Que se habían apropiado del templo, ¿sí? Y excluían al resto de personas. Está hablando de los líderes religiosos
quienes amaban los primeros lugares. ¿Acaso Jesús no decía, ustedes aman los primeros lugares y ser aplaudidos en las plazas? ¿Para qué este rico hacía este banquete todos los días? ¿Cuál era su objetivo? Era recibir la admiración y el aplauso. ¿Me comprende? Por eso Jesús una vez contó una parábola también: cuando hagas banquete, no invites a tus vecinos o amigos, porque ellos te van a volver a invitar. Invita a los pobres, a los ciegos y a los cojos, porque ellos no te pueden recompensar. Entonces, aquí está hablando Jesús de esa clase religiosa que se había apropiado prácticamente del templo, ¿no? Y que amaba justamente la admiración, el respeto, y que la gente pues le aplauda, ¿no? Es así, ¿no? Estamos confirmando nuestra hipótesis. Puede que alguien me diga, no, no es así, pero sigamos leyendo el texto para ver si es esa clase sacerdotal, son los líderes religiosos o no lo. El contexto me dice que sí, pero vamos a ver qué dice el texto, ¿no? ¿Ya? Muy bien. A su puerta yacía un mendigo llamado Lázaro, lleno de llagas. Era un hombre extremadamente pobre. Lo llama mendigo. Quiere decir que vivía de pedir. Era un mendigo. ¿Y cómo así? Dice que yacía a su puerta del rico. Este mendigo, ¿no? A la puerta del rico, dice así el texto bíblico. Mira, en esa época, la gente rica, en lugar de servilleta para limpiarse, usaba el pan, ¿no? Entonces se limpiaban con el pan las manos, ¿sí? la boca, y eso lo tiraban al suelo, debajo de la mesa. Más o menos es la costumbre en Medio Oriente. Aquí no, nosotros somos más ordenados a la hora de comer, ¿no? Pero bueno, ahí venían los canes, los perros, y ellos comían pues esas sobras de la mesa. Sí, hasta no hace mucho eso creo que era costumbre, ¿no? Y entonces el rico, el pobre, o Lázaro, que significa Dios es mi ayudador, el nombre Lázaro quiere decir Dios es mi ayudador, él pues iba, ¿no? Y trataba de comer alguna migaja, porque tan deplorable era su situación. Bueno, ¿qué más? Vamos a leer el texto. Dice 21, Lázaro ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y hasta los perros venían y le lamían sus llagas, ¿no? Tanta situación. Posiblemente que estos perros eran los perros del rico, ¿no? Que estaban allí cuidando la casa, ¿no? Pero bueno, como ya era conocido el mendigo, estos perros le lamían las llagas al pobre Lázaro, ¿no? Dice, el mendigo murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. También el rico murió y fue sepultado. Aquí hay otro personaje histórico que conocemos nosotros, y es Abraham. Abraham es el padre de la fe, pero también es el padre de los judíos. La mención de Abraham me da a entender que esta parábola tiene que ver con los judíos. ¿Ok? Vamos a ver, esta mención tiene que ver con los judíos porque se habla de Abraham. Y para los judíos decía que Jesús, nosotros tenemos a Abraham por padre, él es nuestro padre. Pero sucede que cuando muere, ¿no? Dice que el pobre Lázaro es llevado por los ángeles al seno de Abraham. O sea, en otras palabras, sucede que Lázaro se salva. Lázaro va al cielo. O Lázaro está entre los redimidos, cualquiera sea la situación, pero el texto está hablando de que Lázaro es el que va al cielo. Pero en vida, el rico creía que iba al cielo. ¿Entiende? En vida el rico creía que él era un candidato favorito al cielo. Y es que eso dice Lucas 15. Ellos, cuando Jesús recibía a los pecadores, ellos murmuraban, ¿cómo va a recibir Jesús a los pecadores si esos van a ir al infierno, si esos van a ser condenados, si esos no merecen la salvación? No es que son pecadores, pero aquí Jesús invierte las cosas, y quien goza de las bendiciones de Abraham, de la herencia de Abraham, es el pobre. Hermanos, esta parábola realmente contada en el primer siglo es una revolución. ¿Sabes? Jesús está diciendo algo que rompe con los conceptos e ideas sobre salvación de la época. Porque Jesús está mandando a Lázaro, al enfermo, al que está con llagas,
al debilitado, al sin fuerzas, al mendigo, lo está mandando al cielo. Dice que él va al seno de Abraham, digamos así, es decir, que está contado entre los salvos. Recibe la herencia abrámica y que la herencia de Abraham todo lo querían. Porque recuerden que en el Antiguo Testamento Dios había prometido a Abraham ser una gran nación. Y entonces los judíos se sentían favoritos estar entre los salvos con Abraham. Pero no es así. Jesús le está diciendo, no es así. Que a quienes ustedes odian, han excluido y marginan, esos van a estar en el seno de Abraham. Y ustedes que aman los primeros lugares y que hacen fiesta tras fiesta, han sacado provecho del sistema religioso, quiero decirles que ellos no van a estar en el cielo. Sí, eso está diciendo Jesús. Entonces Jesús está rompiendo con las creencias sobre la salvación en esa época. Muy bien, sigamos leyendo. Dice así, el mendigo murió el 22 y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. También el rico murió y fue sepultado. Y en el lugar de los muertos, estando en el tormento, el rico vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, ¿no? Dice que en esa situación, el rico ve a Abraham y a Lázaro en su seno, ¿no? Eso es una sorpresa. O sea, también para él es una sorpresa, para el rico, porque ve que quien está en el seno de Abraham, el que está entre los salvos, no es él, sino que es el pobre Lázaro que siempre estaba a su puerta y mendigaba. El rico puede ver eso, según el texto bíblico. Por supuesto que esta es una parábola, no es literal, por favor. Yo no estoy tratando de ser literalista. Las parábolas hay que entender el mensaje que hay. No se concentre en el infierno, por favor, hermanos, si no se va a quemar. ¿Sí? No se concentre en el infierno. La idea de la parábola es la salvación. ¿Cómo se recibe la salvación? ¿Cómo es que el pecador aparece en el cielo? Eso está enmarcado de Lucas 15. Y si usted va más allá también, todo Lucas habla de esto. Habla del Éxodo, como dijo la hermana Talvo la semana pasada, ¿no? Estaban conversando sobre el Éxodo. Entonces, de eso trata. Muy bien. ¿Qué más? El 24. Entonces gritó, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de sus dedos en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Qué triste situación, ¿verdad? Para el rico, que al final de todo, de la historia de este mundo, él se da cuenta que está entre los perdidos y no entre los salvos. Es una sorpresa tremenda, ¿no? Y el hecho de que le llame padre, porque le llama padre, ¿no? Padre Abraham, ten misericordia de mí. Pregunto, ¿quiénes le llamaban a Abraham padre? Los judíos, exacto, los judíos. Ellos le llamaban padre. Al mismo Jesús le dijeron, mira, nosotros no te conocemos, nosotros tenemos por padre a Abraham y a Moisés. A ti no te conocemos. Sin duda alguna, Jesús está predicándole a la gente de esa época. Les está demostrando cómo se maneja el reino de los cielos. Y que la salvación no consiste en los méritos que éste pueda hacer, sino en la bondad y la misericordia de Dios. La salvación es para los rematadamente indignos y pecadores. Son los pecadores los que van a estar en el cielo. Los que critican y juzgan no van a estar en el cielo. Son los pecadores los que van a estar en el cielo. Esto es lo que Jesús dice y esto tiene coherencia con Lucas 15:1 cuando dice el texto bíblico que Jesús comía con los pecadores. Que comía con los pecadores. Oh, no sé si tú comerías con un pecador, pero Jesús comía y recibía a los pecadores. Debemos ver el texto bíblico como está dicho, ¿no? Entonces, otra pista más. Vamos a la siguiente. 25. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro males. Ahora él es consolado aquí y tú atormentado. O sea,
Tú recibiste tu recompensa en la tierra. Tú recibiste bienes, tenías un puesto privilegiado, muchos te alababan, tú hacías los cultos, festejabas las fiestas, ¿no? Estos banquetes que son las fiestas judías, ¿no? Y marginabas al resto, a los pecadores. Recibiste tu recompensa, como dice Lutero, recompensa de jornalero, eso recibiste. Pero quiero decirte que no vas a estar en el seno de Abraham. Estás excluido del seno de Abraham. Al seno de Abraham van los pecadores. Al seno de Abraham van aquellos que reconocen que tienen llagas. Jesús dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, en regla general, el texto bíblico es una ilustración de los judíos y los pecadores, de la élite religiosa que se apoyaba en Abraham, se apoyaba en Moisés, y de aquellos que habían sido excluidos, marginados, como son los ciegos, los cojos, los mancos, los publicanos, las rameras, y todo ese tipo de personas. Jesús mismo había dicho, las rameras y los pecadores van delante del reino de los cielos, y los que eran los hijos de Dios serán echados a las tinieblas. Siempre fue el mensaje de Jesús así. Entonces, en el Evangelio de Lucas, otra vez Jesús nos enseña que los pecadores se salvan y los que se creen justos se pierden. Esa es la parábola. Ese es el significado teológico de esta parábola. Ahora sí, voy a dejar el tiempo para algunas preguntas. En el segundo servicio ampliaremos el resto de pasaje que están allí, ¿no? En la parábola. ¿Tienen alguna pregunta, hermano? ¿Entendieron? ¿Tiene algún comentario de pronto? Los escucho. William, ¿me ahí? Sí, Cristina, te escucho. Yo creo que si nosotros trasladamos la situación a hoy, es exactamente la misma. Los ricos tienen en sus puertas un mendigo que no come y que está enfermo. Nosotros por naturaleza discriminamos. Yo no soy como este que es un mendigo, no soy como aquella que es una prostituta, no soy como el otro que tiene sida, no soy como este, como aquel. Con este no voy y con aquel tampoco. Y la voluntad de Jesús creo que sería que nosotros cambiemos este pensamiento de las diferentes clases de personas a las que nosotros, de acuerdo a cómo clasificamos, despreciamos. Pero también pienso que ni el rico por ser rico, ni el pobre por ser pobre, cambian su situación. La situación del rico es que no acepta al Salvador, a Jesús. Y la situación del pobre es la misma. Digamos, lo que nos cambia para ir al cielo o al infierno no es que seamos ricos o pobres o que tengamos la capacidad de aceptarnos todos, sino que en Jesús está nuestro acceso al cielo. Sí, Cristina, gracias. Sí, que podamos tomar esta parábola y dar alguna ilustración como lo que has dado, no tengo ningún problema, pero creo que su objetivo principal era de Jesús demostrar cómo es la salvación, ¿no? Esto mismo se repite en el hijo pródigo, ¿no? Ustedes pueden ver que el que se queda en casa y que gozaba de los bienes del papá todos los días, el hermano mayor finalmente no entra, se pierde. En cambio, aquel que había denigrado su vida en el pecado, había gastado y derrochado todo el dinero, pero retorna a los brazos de Dios, a su gracia, está entre los salvos. Creo que ese es el mismo objetivo en esta parábola, ¿no? Aquí el rico no solamente es porque tiene mucho dinero, sino hay gente entre los pobres también que se cree rica, ¿no? De conocimiento, rica por su religión, así, ¿no? Yo creo que aquí se refiere a aquellos que reconocen
que están de llagas y que necesitan de un Salvador. Entonces el pasaje bíblico, cuando menciona del seno de Abraham, quiere decir que la gente, los publicanos que estaban recibiendo a Jesús ya estaban en el seno de Abraham, ¿no? Es decir, ellos estaban con esa seguridad de estar entre los salvos, porque habían llegado a la fe escuchando a Jesús. Ya lo vamos a ver en el segundo servicio, ¿no? Cuando enfoquemos este tema, ¿no? Gabriel. Sí, porque la salvación no es para aquel que ofrece lo que tiene, sino para aquel que recibe lo que necesita. ¿Aló? Sí, te escucho, Sí. te escucho. Digo que la salvación, tal cual Dios la planeó, no es para aquel que ofrece lo que tiene, sino para aquel que recibe lo que necesita. Claro. Sí, sí, claro. Y en este caso, pues el publicano entiende que no tiene nada y que solo confía. Y por eso el nombre Lázaro, aunque no está aquí Cristo, el nombre Lázaro quiere decir Jehová es mi ayudador. Quiere decir que Lázaro creía en la gracia de Dios, creía que Dios era su ayudador. En cambio, el rico creía que sus obras, por eso hacía banquete todos los días, con esplendidez, creía que sus obras lo llevaban al seno de Abraham. ¿Me entiende? Este Lázaro era igual que el publicano que está en el mismo Lucas, ¿no? No quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que se apoyaba en ese Jehová. Jehová es mi ayudador. Es la ofrenda de Caín y Abel. También, sí, lo mismo, ¿no? Sí, sí, hay indicadores ahí. Javier. Hola, buen día. Bueno, me parece muy interesante todo el contexto que le diste a la parábola, que suele ser posiblemente uno de los pasajes más mal comprendidos de todos los que Jesús explicó, ¿no es cierto? Así que creo que ayuda mucho ordenar las cosas como vos presentaste. Ahora, hay un aspecto que en realidad excede a esta parábola, que nos ayuda también a entenderla. Y es que a lo largo de un montón de parábolas y de ejemplos bíblicos, se compara la riqueza material de manera justamente paradójica, como si fuera una parábola, con la riqueza espiritual. Cuando Jesús habla acerca de los ricos muchas veces, o en sus ejemplos y en sus parábolas enseña una reprobación a los ricos, es porque la riqueza material tiene en el mundo, en nuestro mundo físico, terrenal, el mismo efecto sobre nosotros que la riqueza espiritual en el mundo espiritual. Las personas ricas depositan de manera automática, y a nosotros nos pasa, si a alguno en algún momento le fue bien y en otro momento le fue mal económicamente, uno cuando está bien económicamente deposita su seguridad y su tranquilidad en ese tesoro que le da cierta sensación de que está protegido, ¿no es cierto? En el mundo espiritual de ahora y también de su tiempo pasaba lo mismo. Los hombres ricos espiritualmente, que eran la clase sacerdotal a la que Jesús le hablaba, tenían justamente en esa riqueza su seguridad y su tranquilidad de que pertenecían al pueblo redimido. Entonces, habían puesto su riqueza en sí mismos, o en lo que ellos tenían, y no en el Dios que les había dado eso. Entonces, cuando vemos figuras de ricos en la Biblia, como parábola, necesitamos entender que Jesús está haciendo esa analogía respecto de los que se creen ricos espiritualmente, como la iglesia de la Odisea. Así que Jesús está poniendo a un rico y un pobre para comparar los que son suficientes a nivel moral y espiritual, en su propia opinión, que condenan a los mendigos o a los necesitados, a los que son despojados de cualquier virtud moral.
Y entonces Jesús está diciendo, aquellos son los que van a recibir, los que van a vivir para siempre con Abraham. Porque Abraham, aunque como hombre se puede decir que fue rico en fe y en calidad moral, él nunca se agarró de eso, sino que se aferró de las promesas de Dios. Así que eso mismo es lo que sus hijos, los que van a compartir con él, deberían hacer. Eso es lo que está diciendo Jesús. Las comparaciones de ricos y pobres no es porque haya una cualidad intrínseca en ser rico o en ser pobre, sino que Jesús lo está llevando al plano de la suficiencia o de la dependencia, en el plano de de la salvación y de lo que Dios nos quiere dar. Sí, Jesús dijo, si no fueses como un niño, ¿no? No entraréis al reino de los cielos. Estaba diciendo, despójate de esa suficiencia para que te apoyes solamente en la gracia de Dios. Hermano Pedrito, y luego el pastor Marco Antonio. Muy bendecido con toda bendición a mis queridos hermanos en este momento. Esto es esto que se ha dicho hoy, dirigido por el Espíritu Santo, nuestro hermano Anduesa, es algo maravilloso que tiene un significado demasiado de grande para el ser humano, para cada ser humano y para cada cristiano, para cada creyente. También entender que muchas veces no entienden en este mundo. Imagínense, me imagino yo ahora, imagínense que Dios dijera, solamente los millonarios, los multimillonarios van a entrar en el reino de Dios. Lo que y entonces yo quisiera, tener una competencia de quién aquí en este mundo es más rico que el más rico del mundo entero, ¿no? Entonces, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería? ¿Cómo sería entonces nuestra opinión, nuestro concepto de un Dios que nos tratara así, en esta forma? Primeramente, en vez de las rameras y lo que... primeramente los bien ricos, los multimillonarios son los que van a tener en el reino de los cielos. Es una cosa que está completamente contrario a lo que dice la Biblia, que cuando el Señor dice, el que tiene a Cristo, no es el que tiene millones, o o lo otro, el que tiene a Cristo tiene la vida, tiene la verdadera riqueza, tiene la abundancia de la vida y el reposo eterno. El que no tiene a Cristo no tiene la vida. Lo que tiene sería muerte, entonces. Porque el verdadero significado, como usted bien dijo, mi hermano, el verdadero significado para cada creyente, para cada ser humano en este universo es Cristo Jesús, nuestra esperanza de gloria. Fuera de esa riqueza maravillosa, todo es tiniebla. Así que, bueno, ese es mi comentario. Y también, hermanos, no solamente el tener mucho dinero, sino es cuántas obras yo he hecho para la honra y la gloria del Señor, con huérfanos, vecinos, para ayudar a la iglesia. Todas cosas como que en ciertas, porque mi esposo y yo pasamos por varias religiones. Entonces, por lo menos yo, desde católica. Diferentes experiencias religiosas. Mi esposo fue de otra. Él nunca fue católico. Pero en todas vi cuánto poder tenía el asunto de hacer obras y escribirlas aquí y apuntarlas allá, todas. Mientras más obras había en esa persona, tenía como un premio cada 13
cada 13 sábados, Exacto, sí, sí. o en la iglesia católica, Ujú. pues tenía Sí, un premio. Sí. sí, Claro. era muy bien visto, Ah, muy bien vista la persona, y así sucesivamente. Pero no es ni el dinero ni las obras, por más hermosas que hagamos, hayamos hecho, que nos, que nos han dado la salvación. Es la obra exclusiva de nuestro amante Salvador Jesucristo. Desde su concepción, su vida, pasión y muerte y resurrección, y que ahora está intercediendo por nosotros, nos dice la palabra, que eso es lo más importante, y que nosotros pues tengamos en ese Cristo maravilloso, ujú. pues tengamos nuestra, todo nuestro pensamiento, todo lo que somos, porque sin Él pues no habrá vida. Así es. Nuestra vida está con Cristo, Así es. escondida en Dios. Amén. ¿Y a quién iremos? Como dijo, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Solamente Cristo. Solamente en Él. Solamente. En eso creemos. Estamos, mi esposo y yo, más que regocijados, que después de estar tan viejos, que ya nos queda muy poco de vivir, no sé a mi esposo, pero a mí ya no me queda tanto tiempo, porque las cosas pues peores en cuanto a salud, pero después de estas edades nuestras, 71 años que tengo por el momento, y mi esposo 81, 22. 82, pues, Un poquito más. pues esto le hemos escuchado de los labios de los que Él ha dispuesto, unos no porque tienen teología, sino porque Dios los ha escogido así. Y quizás no sepan mucho de teología, pero eso es importante, y muchas veces no lo es, porque lo más importante es ser dirigida por el Espíritu del Señor. Amén. Así es. Y hemos aprendido tantas cosas, Mucho, mucho. hermosísimo, a los cuales no queríamos escuchar, pero eso sí que era importante, porque la salvación está en Cristo. Y alabamos al Señor, porque así es, que a pesar de no ser nada, pero cada día nos da un poco más de entendimiento. Amén. Y la salvación es de Él. Y estamos más que contentos, porque en Él somos más que vencedores. Amén. Y por un propósito Dios nos trajo aquí. ¿Verdad? Pasamos muchas situaciones y experiencias bastante equivocadas y malas en el pasado, pero Dios tenía un propósito especial. Amén, gloria. Aquí para escuchar estas maravillas. Amén, amén. Después de viejo, qué cosa es, después de viejo, pero Dios es maravilloso, Dios es así, su soberanía es maravillosa en cómo Él actúa. Mire por allá. Sí. Mire, después de viejo, cosa más grande. A Él sea la gloria. Amén. Sea la gloria, la honra y la gloria. Ese Lázaro, no se olviden, es aquel publicano, ¿no? Sí, ese mismo Lázaro es aquel publicano que se apoyaba solamente en Dios. Sí. William, quiero mandar un besito a Pedrito y a la esposa. Y Sí. agradecerle mucho por lo que ha dicho. Lo Y quiero recibimos. decirle también que no estoy de acuerdo en una sola cosa. Y es que todavía tenemos poco tiempo. Eso no es verdad. Tenemos la eternidad por adelante. Gracias, hermano. Gracias. Un abrazo, hermano. Gracias por su participación hermosa. Pastor Marco Antonio, lo escuchamos. Buenos días, queridos hermanos. Los saludo en el nombre del Señor. Voy a hacer un breve comentario en relación a las enseñanzas de Yeshua, ¿no es cierto? Él enseñó muchas parábolas. ¿Para qué? Para que los fariseos, los doctores de la ley, no entendieran. Así de simple, porque estaban con la mente cerrada.
¿Qué es lo que es una parábola? Podemos decir que es una narración breve, ¿cierto? Simbólica, figurada, alegórica, imaginaria, incluso podemos decir mitológica. Es la enseñanza que Cristo le hacía a la gente que lo escuchaba abiertamente y a sus discípulos, ¿no es cierto? Para poder que entendieran cuál era el plan de la redención y cuáles eran las posibilidades de su salvación. Yo difiero de usted, pastor, cuando usted dice que no es moral. Sí es moral. ¿Sabe por qué es moral? Porque los fariseos, los doctores de la ley y todo el Sanedrín, partiendo desde el sumo sacerdote, eran verdaderos inmorales espirituales y por eso les daba duro. Cada vez los golpeaba más. Esta parábola es muy hermosa, tiene muchas enseñanzas. Podemos estar un día entero tratando, ¿no es cierto?, de desglosarla, pero para terminar, debemos entender estas enseñanzas parabólicas que hizo Yeshua son, ¿no es cierto?, enseñanzas también de tipo moral. Nos guste o no nos guste. Pero sin embargo, estaban dirigidas especialmente a aquellos que lo perseguían. A los fariseos, a los doctores de la ley, a todo el Sanedrín que lo único que querían era matarlo. Lograron, ¿no es cierto?, hacerlo, acusándolos con mentiras. Es una pequeña reflexión, hermano, que puedo cooperar en esta mañana. Bendiciones. Gracias, Pastor Antonio, por su participación. Solo cuando yo digo moral, me refiero que Jesús no estaba enseñando algún tipo de conducta, sino más bien teológica de la salvación. ¿Cómo es la salvación, no? Creo que el mismo Pablo dijo, escudriñad las Escrituras, o usted desde niño ha sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es decir, el objetivo de la Escritura es enseñarnos la salvación, cómo es la salvación. Y eso está narrado en las parábolas y en todas las historias de la Biblia, ¿no? ¿Cómo es la salvación? Completamente de acuerdo con ustedes. Sí, eso nomás. Nelson, ahora sí, te escuchamos. Sí, perdona que no tenga el video puesto, estoy en un lugar que no es mi casa. Sí, me parece a mí que la parábola también tiene el propósito de hablar de Israel. A Israel se le dieron todos los bienes, como dice Pablo, ¿verdad? ¿De qué le vale a Israel ser el escogido de Dios? Bueno, muchísimo. Se le dieron las promesas, se le dieron la ley, se le dio la adopción, todas aquellas cosas que eran de la revelación de Dios se pusieron en manos de Israel, ¿verdad? Y hubo beneficios temporales para ellos, ¿no? Como la eliminación de todos sus enemigos y otras naciones, y de ahí se les dio la tierra de Canaán para ellos, ¿no? Y derrocharon todos los bienes que ellos tenían, lo usaron en parrandas, en fiestas, ¿verdad? Es decir, nada que fuera para Dios, sino para el beneficio personal y temporal de ellos, ¿verdad? Me parece a mí que Lázaro puede también ser una figura de los gentiles, ¿no? Es decir, ahora aquel que era un mendigo, como decía aquella mujer, ¿verdad? Dijo, el Señor le dijo, todo lo que estoy haciendo ahora es para Israel, ¿verdad? Ella dijo, bueno, pero también los perros pueden comer de lo que cae de la mesa, ¿verdad? De los ricos, ¿no? Que era una mujer gentil, ¿no? Entonces, esta figura también puede presentar, ellos decían, nosotros somos los hijos de Abraham, pero el que terminó en el seno de Abraham no eran ellos, ¿no? Entonces, una parábola para la situación de Israel, ¿verdad? Entonces, cuando ya estaba muerto, él decía, no leímos todo lo que sigue, ¿verdad? Esa parábola, porque te quedaste en el 25, pero hay más, ¿verdad? Y entonces él estaba, el que había muerto, el rico, estaba diciéndole, mira, ve, habla a mis hermanos que tienen necesidad porque están en la misma situación que yo. Y entonces Abraham le dice, bueno, una cosa, ya ellos no pueden pasar, el que está muerto ya no puede pasar de este lugar al otro, ¿verdad? Porque hay
hay un criterio que Dios ha establecido, que obviamente es Cristo, ¿verdad? Pero le dice entonces más tarde, si tienen a Moisés y a la ley de los profetas, ¿verdad? Pero ni siquiera los han oído a ellos, ¿verdad? No oirán ni siquiera si uno se levantara de los muertos, ¿verdad? Obviamente hablando de la resurrección de Cristo, ¿verdad? Me parece a mí que hay una conexión entre los dos Lázaros, ¿verdad? Porque ambos, ¿verdad?, pasaron a mejor vida, ¿no? Es decir, hubo una resurrección de entre los muertos por aquel que resucitó de los muertos, ¿verdad? Entonces, el uso del nombre Lázaro, que en este caso es ficticio, tiene un propósito, ¿verdad? Porque si no, Jesús no le hubiese dado nombre, ¿verdad? Podía haber utilizado cualquier otro nombre, ¿verdad? Pero el uso de la resurrección de los muertos, cuando habla de, obviamente, la resurrección de Jesús al final de esa parábola, tiene que ver con la situación de Israel, que nunca oyeron a los profetas, ¿verdad? El verdadero propósito de la ley de los profetas, que era anunciar a Cristo, ¿verdad? Y anunciar la redención por medio de la gracia de Dios. Y fracasaron en eso. Y iban a seguir con la misma actitud que obviamente siguieron cuando vino Jesús, aquel que se levantó de los muertos, ¿verdad? Entonces, ahí me parece a mí una conexión entre el uso del nombre Lázaro en las Escrituras y para la situación de Israel. Bueno, ese era mi comentario. Gracias, Nelson. Sí, nos quedamos allí porque en el segundo servicio vamos a ampliar el tema, ¿no? Me detuve para las opiniones y comentarios. Bueno, tenemos la última participación, ya que estamos con el tiempo. Lidia, vamos. Hola, ¿cómo están, hermanos? Dios los bendiga. Yo me conecté tarde, porque los sábados se me está haciendo un poquito difícil conectarme. Anyway, no, yo no quiero comentar nada. Lo que quería saber era de qué estaban hablando, pero creo que están hablando de Lucas 16, ¿no? Porque pude conectar un punto aquí, otro allá, de todo lo que hablaron. Sí. Sí. Muy interesante. Lo que quiero decir que es muy interesante y que, bueno, cuando se refiere, aunque eso viene en la segunda parte, tú dijiste lo que dijo Nelson, yo voy a hablar sobre eso también, pero está bien. Un saludo a todos, Dios los bendiga. Y me alegro ver al pastor Marco ahí, Marco Antonio. Me alegro mucho por él, que está por ahí con nosotros. Dios le bendiga. Gracias, Lidia. Qué bueno. Bien, hermanos, hemos concluido con este primer segmento, así que voy a dejarle, tenemos unos 5 minutitos para que se puedan saludar.